Hola, muy buenas, soy Carlos y este vídeo va dedicado especialmente al grupo de monociclos eléctricos de Telegram, pero como podréis ver también se puede aplicar a cualquier otro vehículo de movilidad personal. En este caso me voy a centrar en todos los cálculos en el modelo Godboy M Super X. ¿Por qué? Pues porque es de este año, la batería es una de las más grandes que te puedes encontrar en un monociclo hoy en día y tenía todos los datos, así que me he decidido por este, pero como veréis ahora se puede aplicar a cualquier otro VMP sin problema. Vale, en este vídeo me gustaría en primer lugar explicar la decisión de si utilizar un cargador rápido o no, puesto que mucha gente se queja de que su cargador, el, el que suele venir con el monociclo, suele ser de una corriente de carga baja. Por ejemplo, aquí podéis ver que el de 84 voltios carga hasta 1,5 amperios. Y hay gente que está preguntándose, ¿podríamos subir a 3, 4, 5 amperios sin problema? Pues en principio sí, pero para llegar a esa conclusión, pues voy a explicar ahora de manera más o menos rápida eh, por qué pienso que sí. Vale, pues lo primero que tenemos que me gustaría decir es que el cargador que te viene originalmente con el monociclo da menos corriente de la que a priori puede soportar el monociclo. Es decir, que en un principio sí, un cargador rápido valdría. ¿Cómo lo sé? Pues lo primero que tenemos que calcular es la corriente que va a pasar por cada celda, ya que el fabricante nos da, en este caso el fabricante de celdas creo que es Panasonic, si no me equivoco es este modelo, y nos dice que para sus cálculos de ciclos de vida de cada celda y demás, ha hecho un estudio y considera que la corriente, el valor de corriente de carga debe estar comprendido en un valor que es este, ¿vale? Que viene a ser más o menos un amperio y medio por cada celda. Entonces, para saber cuánta corriente pasa a través de las celdas, primero tenemos que saber la estructura de la batería. Aquí Godboy nos da una batería de 1600 vatios hora, que a ver si puedo ponerlo. Vale, sí. Lo hago un poco más grande. Godboy nos da una batería de 1600 vatios hora, que si la desmontáis veréis que está compuesto por dos baterías de 800 vatios hora. ¿Vale? Tenéis una batería y tenéis la otra batería. Vale, pues de momento ya sabemos que son dos baterías de 800 vatios hora. Vale, lo siguiente que hay que saber. La tensión de salida de cada batería, la tensión nominal, es de 84 voltios. En este caso, Godboy ha hecho los cálculos considerando que la tensión nominal de la batería va a ser de 4,2 voltios por celda. Y ahora veréis cómo deduzco eso. Si sabemos que la batería es de 84 voltios, vamos a calcular ahora el número de celdas, donde sabemos que la tensión de la batería es de 84 voltios y la tensión que está considerando por celda va a ser de 4,2 voltios. Y esto, pues si hacéis el cálculo, da un total de 20. Vale. Sabemos que tiene, según lo que hemos hecho, sabemos que tiene 20 celdas en serie, ¿vale? Tenemos un- una fila de 20 celdas. Y nos dice también Godboy que su batería es de 120 celdas. Es decir, que si tenemos 120 celdas y cada fila, cada pack de baterías en serie consta de 20 celdas, 120 entre 20 son 6. Es decir, que tenemos en total, pues aquí ponemos 2 y aquí tenemos las 6 celdas. Es decir, que nuestra batería se compone de 20 celdas en serie y 6 en paralelo, que serían 120. Como tenemos dos baterías, pues en realidad se trata de un pack de 20 por 3 celdas. Es decir, cada pack tiene 60 celdas.
y 60 más 60 son 120. Así que deducimos que la estructura de la batería del Goldboy es esta. 20 celdas en serie y 6 en paralelo. Muy bien. ¿Cuánta corriente está pasando por cada celda según si utilizamos el cargador de origen? Pues, como sabréis todos, la ley de Ohm es diferencia potencial igual a resistencia por intensidad. Y si tenemos una tensión de 84 voltios entre 20 celdas, nos da que son 4,2 voltios. Y si tenemos una corriente de 1,5 amperios, lo que tenemos que hacer es dividir esa corriente por el número de celdas en paralelo que hay, que son 6. Entonces, la corriente de cada celda, ¿qué más se escribe con esto? Va a ser de 1,5 amperios entre el número de celdas que hay en paralelo, que son 6. Y esto es igual a 0,25 amperios, ¿vale? Que viene a ser 250 miliamperios. Muy bien, sabemos que el cargador original de Goldboy nos va a dar una corriente por cada celda de 250 miliamperios. Y el fabricante nos dice que sus cálculos ha hecho acorde a una corriente de carga de alrededor de 1,5 amperio. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos en teoría subir la corriente de carga de las baterías en un orden de 6 veces la corriente de salida del cargador original. Es decir, que podríamos aumentar este numerito de aquí hasta 9 amperios. ¿Se podría utilizar un cargador de 10 amperios? Si veis un poco el hilo de Telegram, veréis que hay un usuario que sí que ha puesto un cargador de 10 amperios en un monociclo que tiene solo 4 celdas en paralelo. Y sí, se puede utilizar. Es decir, el fabricante te dice que con una corriente de carga de este valor vas a conseguir llegar al número de ciclos que te ha calculado pues en sus laboratorios o con sus pruebas o como sea. No quiere decir que no puedas cargar a más corriente, pero si cargas a más corriente has de tener en cuenta que la vida útil de la batería va a disminuir. A mayor número de ciclos con más corriente, pues la vida útil disminuirá. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento sería, si realmente no te hace falta, yo iría a un cargador cuya corriente total me vaya a aplicar como mucho la corriente calculada por el fabricante. Es decir, más o menos 1,5 amperio. No pasaría nunca de los 9 amperios. Incluso he utilizado un cargador de 5 amperios, me daba suficiente y cargaba bastante rápido. Voy a borrar esto y os sigo explicando. Entonces, bueno, dejo esto aquí. Entonces, sabemos bueno, que podemos cargar a más corriente. ¿Hasta 9 amperios? Teóricos, sí, podríamos. ¿Y hasta qué punto nos interesa un cargador rápido? Pues bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona la carga de una batería en función de esta gráfica de aquí. Es una gráfica que encontré por internet, no tiene por qué aplicarse a ninguna batería de monociclo en concreto, sino que se aplica a una celda solo, que veis que la tensión nominal está, bueno, la tensión máxima de carga está en 4,2 voltios, que viene a ser el valor de una celda. Y básicamente la carga de una batería de una celda se compone de dos fases. Una primera fase que vamos a llamar a corriente constante, constant current en inglés, y una etapa, llamémosla 2, a tensión constante, en inglés constant voltage. Y esto nos viene a decir que en la primera etapa de carga, la carga se va a realizar a corriente constante, es decir, se va a realizar a la máxima capacidad de corriente que entrega el cargador. En este caso, el original de Goldboy es 1,5 amperios.
En la gráfica ha considerado que el cargador es de 2,5 amperios. Imaginemos que tenemos un cargador que carga una corriente de salida, según sus especificaciones, de 2 amperios y medio, ¿vale? Pues el cargador nos cargaría desde cuando la batería esté agotada o esté a un punto el que sea, nos va a cargar la batería de a corriente constante hasta que la tensión en bornes de la batería llegue a... no suele llegar hasta 4,2, pero llega a un valor cercano a 4,2, más o menos. Y cuando llega a ese valor, la corriente deja de ser continua y lo que pasa es que continúa ese valor de tensión, puesto que hemos alcanzado el mayor nivel de tensión que queremos. Y lo que pasa ahora es la fase 2 de carga, es decir, carga a tensión constante. Y en la fase de tensión constante, la corriente proporcionada por el cargador va a ir disminuyendo hasta que llegue a un nivel tan pequeño que ya no valga la pena cargar más. Que ese valor suele ser este de aquí, que es el que te dice cuando está cargado el monociclo o tu BMP o lo que tengas. Es decir, cuando esta curva de aquí llegue a un valor de 250 miliamperios, el cargador te va a decir que ya está cargada la batería y va a estar al 100%. Incluso si os dais cuenta aquí en algunos valores, en esta curva de aquí, que es el producto de la tensión por la corriente, tenemos la capacidad de carga, que es el porcentaje sobre la capacidad de la batería. Sería el porcentaje de carga que tienes sobre los 1600 vatios hora. Es decir, se podría decir que es el porcentaje de vatios hora que tienes en tu batería. Y si os fijáis más o menos por esta zona, incluso por aquí, ya hemos alcanzado el 95% de carga. Es decir, que esta parte de aquí, podríamos decir que a mitad de carga hemos conseguido cargar el monociclo prácticamente su totalidad. Con lo cual, lo que vengo a decir es, para la fase 2 nos va a dar igual que el cargador tengamos, puesto que ya hemos llegado a los 84 voltios y el cargador no va a dar más de su capacidad de corriente por defecto, es decir, siempre va a estar por debajo de su límite de corriente. Pero si nuestra tensión es menor a la tensión de la batería, la tensión a carga total de la batería, es decir, la fase 1, sí que nos va a interesar un cargador rápido. Y en este caso, sí que tendría sentido utilizar un cargador de mayor corriente, por ejemplo, 5 amperios. En su día tenía un Godboy en Super V3 y lo que hice fue comprar un cargador de 5 amperios. Y una de las preguntas fue, compro uno, ya que me pongo, compro uno de 5 amperios, 10 amperios, 8 amperios. Vale, pues en principio podría decir, pues bueno, hasta que llegue a 9 amperios, como habéis podido ver, hasta 9 amperios no pasaría nada. Con respecto a las celdas, siempre se cumple lo que te dice el fabricante, no vas a superar los 9 amperios y las baterías no tienen por qué sufrir porque tengan una corriente de carga mayor a la que te dice el fabricante. Pero aquí hay que tener en cuenta otro factor, y son los cables de las baterías y el conector de carga. Los cables de baterías dependen un poco de la sección que tengan los cables y los conectores que van por dentro, que unen los cables de la batería con los cables que van al conector de carga. Pero creo que lo que más va a sufrir si utilizáis el conector original es precisamente el conector. Por ejemplo, el M Super X de Godway tiene un conector GX164, este de aquí. Y si vais a sus especificaciones, te dice que la máxima tensión es 400 voltios, vais a estar en 84 como mucho. Si duplicáis por un pico de tensión o algo, nunca va a llegar a 400 voltios. Pero la máxima corriente que soporta el conector, son 5 amperios. Es decir, ¿podrías usar un cargador de 6 amperios? Bueno, pues podrías, pero el fabricante del conector te dice que más de 5 amperios no va a poder aguantar. Es decir, que o cambias el conector o coges un cargador que no cargue a más de 5 amperios. Y si coges un cargador que carga más de 5 amperios y cambias el conector por uno de mayor
capacidad de corriente, hay que revisar también los cables, puesto que los cables de carga son bastante más finos que que los cables de descarga. Si abrís un monociclo lo veréis. Y no recuerdo en su día, pero creo que cada conector pequeño que conectaba la batería al cable del conector de carga, creo que aguantaba hasta 2 amperios. Pero bueno, depende un poco del monociclo que tengáis. En mi caso, cogí uno de 5 amperios, hice bastantes cargas y el monociclo no se vio afectado para nada. Incluso se lo quedó un compañero porque me deshice yo de mi Codeboy y lo he estado usando con un Kingston y de momento no le ha dado ningún problema, no me ha dicho nada. Así que entiendo que hasta que a 5 amperios no nos va a pasar nada. Así que mi recomendación es, si buscáis un cargador rápido y no queréis hacer ningún cambio en el monociclo ni nada, haced primero estos cálculos y conoced qué conector de carga tenéis. Si es un conector GX16, la corriente máxima de carga va a estar sobre unos 5 amperios. Y depende del número de celdas que tengáis, pues para un monociclo como el Godboy con estas celdas y con esta configuración de batería serían 9 amperios. Como son 6 celdas en paralelo serían 9 amperios. Si tuvierais 4 celdas, que sería un modelo inferior, por ejemplo creo que es el de 820 vatios hora o 680 vatios hora, pues serían 4 celdas en paralelo y sería un valor de hasta 6 amperios. Y si tenéis modelos más pequeños de monociclo, pues ya la corriente máxima que aguantaría la batería según el fabricante, para los valores recomendados por el fabricante, pues disminuiría. Pero haciendo estos cálculos que ya os he explicado, podéis sacar el valor bastante fácil. Yo en mi caso, si tuviera un monociclo con una batería de mínimo 4 packs en paralelo, buscaría sin duda un cargador de 5 amperios porque va a ser el compromiso entre mayor velocidad de carga en la fase 1 y, y que el monociclo mismo, sin tener que hacer ningún cambio interno ni abrirlo ni nada, que sí que nos soporte esta corriente.